Bien, hoy día trabajamos lo que vienen a ser ciclos biogeoquímicos en la sesión 19 correspondiente al tercer bimestre para tercero de secundaria. Eh, Recordemos que la materia circula desde el mundo vivo hacia el ambiente abiótico y de regreso. Esa circulación constituye los ciclos biogeoquímicos. Estos son procesos naturales que reciclan elementos en diferentes formas químicas desde el medio ambiente hacia los organismos. Y luego a la inversa. Pueden ser ciclo del agua, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo y otros elementos que recorren estos ciclos, conectando los componentes vivos y no vivos de la Tierra. La Tierra es un sistema cerrado, donde no entra ni sale materia. Las sustancias utilizadas por los organismos no se pierden, aunque pueden llegar a sitios donde resultan inaccesibles para los organismos por un largo periodo. Sin embargo, casi siempre la materia se reutiliza y a menudo circula varias veces, tanto dentro de los ecosistemas como fuera de ellos. Es decir, los diversos nutrientes se mueven en el medio ambiente a los seres vivos y de estos nuevamente al medio ambiente. Estos ciclos son dirigidos directa o indirectamente por la energía del Sol y por la gravedad. Todo ciclo consta de dos compartimentos, un pozo depósito y un pozo de intercambio. Entonces los ciclos biogeoquímicos, también llamados ciclos ecológicos, reciben esta denominación por pasar por los seres vivos, bios-vida, por pasar por la tierra, el suelo, ¿no? Geo-tierra, y por estar sujetos a reacciones químicas con uso y liberación de energía, el proceso químico. Los pozos pueden ser dos, ¿no? Pueden ser el pozo depósito y el pozo de intercambio. Normalmente, el pozo depósito, ¿sí? Es el compartimento grande de movimiento lento y generalmente no biótico, o sea abiótico. En este caso la imagen de la izquierda. En el caso de la derecha, donde están las imágenes de los animalitos, vendría a ser un pozo de intercambio o de ciclo. Es el compartimento pequeño y de mayor actividad, es biótico. Entonces, debo recordar esto: los compartimientos o pozos son pozo depósito, compartimento grande, movimiento lento y no biológico o abiótico. En cambio, el pozo de intercambio de ciclo es un componente pequeño, de movimiento muy rápido y es biológico o biótico. Hay tipos de ciclos. Sí, hay tipos de ciclos. Tenemos tres tipos básicamente: ciclos gaseosos, sedimentarios e hidrológicos. En el caso de los ciclos gaseosos, los elementos casi siempre se distribuyen tanto en la atmósfera como en el agua, y de ahí a los organismos y así sucesivamente. Los elementos que cumplen ciclos gaseosos son el carbono, el oxígeno y el nitrógeno. La transformación de elementos de un estado a otro es relativamente rápida. Los ciclos sedimentarios son aquellos donde los elementos permanecen formando parte de la Tierra, ya sea en las rocas o en el fondo marino, y de ahí a los organismos. En estos se transforman y la recuperación de estos elementos es mucho más lenta. Los ejemplos serían de estos ciclos el ciclo del fósforo y el del azufre, ¿no? Ellos son ciclos sedimentarios. Y tendríamos también a los ciclos hidrológicos, ¿sí? Recuerda que también a los ciclos hidrológicos se les llama ciclos mixtos. En este caso, el ciclo del agua es una combinación de los ciclos gaseoso y sedimentario, ya que es una sustancia que permanece tanto en la atmósfera como en la corteza terrestre, ¿sí? Los ciclos biogeoquímicos más importantes corresponden al agua, oxígeno, carbono y nitrógeno, son los más importantes. Bueno, aquí tenemos la imagen perfecta de una playa donde se puede apreciar el ciclo de agua, ¿no? Un ciclo gaseoso, ejemplo de ciclo gaseoso, ¿quiénes son? El nitrógeno y el ciclo del oxígeno. En el caso del ciclo del oxígeno, vamos a tener que mencionar a la fotosíntesis y a la respiración. En cambio, dentro del ciclo del nitrógeno va a haber fases como la fijación, la asimilación, la amonificación, la nitrificación y la desnitrificación. En el caso de los ciclos hidrológicos, como el caso del ciclo del agua y el ciclo del dióxido de carbono, CO2, tenemos
que el agua sufre procesos de evaporación, transpiración, condensación, saturación, precipitación, filtración y escurrimiento dentro de las fases. En el ciclo del dióxido de carbono está también presente la fotosíntesis, la respiración y la descomposición de materia. En los ciclos sedimentarios, como son el fósforo y el azufre, el fósforo tiene un proceso de asimilación, de mineralización, de sedimentación y de afloración, y el azufre tiene una descomposición, una doble oxidación y la utilización también llamada o realizada por una bacteria llamada desulfovibrio, ¿no? La utilización es básicamente para este grupo de bacterias llamadas desulfovibrio. En el caso del ciclo del agua, este ciclo hidrológico del agua es uno de los principales ciclos de la Tierra. Ese es el ciclo hidrológico más importante que podemos mencionar dentro de este grupo, ¿sí? El movimiento del agua es constante y sus rutas posibles son la evaporación y la transpiración. Se mueve desde la atmósfera hasta la Tierra y a los mares y luego nuevamente a la atmósfera. Tiene 8 fases principales. Primero, la evaporación. La evaporación, el agua se evapora en la superficie oceánica, en la superficie terrestre y también por los organismos. En el fenómeno de la transpiración en las plantas y su duración en animales. Los seres vivos, especialmente las plantas, contribuyen con un 10% al agua que se incorpora a la atmósfera. Segundo evento, la condensación. La condensación, el agua en forma de vapor sube y se condensa, formando las nubes constituidas por agua en pequeñas gotas. Tercero, la precipitación. Se produce cuando las gotas de agua que forman las nubes se enfrían, acelerándose la condensación y uniéndose las gotitas de agua para formar gotas mayores que terminan por precipitarse a la superficie terrestre, en razón a su mayor peso. La precipitación puede ser sólida, nieve o granizo, o líquida, lluvia. Luego tenemos a la infiltración, que ocurre cuando el agua que alcanza el suelo penetra a través de sus poros y pasa a ser subterránea. La proporción de agua que se infiltra y que circula en la superficie se llama escorrente. Depende de la permeabilidad del sustrato, pendiente y a la cobertura vegetal. Una parte del agua infiltrada se incorpora a los acuíferos. Luego, la escorrentia. Este término se refiere a los diversos medios por los que el agua líquida se desliza cuesta abajo por la superficie del terreno. Circulación subterránea. Se produce cuando la gravedad, como la escorrentia superficial, pero es mucho más lenta. Séptima, la fusión. Este cambio de estado se produce cuando el hielo o nieve pasa a estado líquido o al producirse algún deshielo. Y por último, la solidificación. Al disminuir la temperatura en el interior de una nube por debajo de 0 grados Celsius o centígrados, el vapor de agua o el agua misma se congela, precipitándose en forma de nieve o granizo, o formándose grandes cantidades de hielo, como en el congelamiento del agua en el mar de los océanos Ártico y Antártico. Como puede verse, el ciclo hidrológico comprende una serie de interacciones continuas bastante complejas y de carácter no lineal. En conclusión, se puede definir que el ciclo hidrológico es la sucesión de estados que atraviesa el agua al pasar de la atmósfera a la Tierra y volver a la atmósfera, gracias a la evaporación del suelo, del mar o de las superficies, de aguas continentales, condensación para formar nubes, precipitación, acumulación en el suelo y en superficies de agua y evaporación. El ciclo hidrológico externo es el componente del ciclo hidrológico tal que el vapor de agua evaporado de la superficie del mar se condensa bajo la forma de precipitación, la cual cae sobre continentes. El ciclo hidrológico interno es la componente del ciclo hidrológico limitado a una cierta superficie continental. En vapor de agua, evaporando por esta superficie densa, condensada bajo la forma de condensada, en esta superficie se condensa bajo la forma de precipitación dentro de los límites de esta misma región. En realidad, parte del agua evaporada
no entra dentro de la circulación interna porque es arrastrada por los vientos fuera de los límites del territorio dado. La gravedad provoca que el agua alcance nuevamente los océanos y depresiones. El agua congelada atrapada en las regiones heladas de la Tierra, ya sea como nieve o hielo, constituye reservorios que pueden permanecer largos periodos de tiempo. Lagos, lagunas, esteros, pantanos son reservorios temporales. Los océanos tienen agua salada por la presencia de minerales, los cuales no pueden llevarse con el vapor de agua. Así la lluvia y la nieve contienen agua relativamente limpia, con la excepción de los contaminantes que el agua arrastra de la atmósfera. En el ciclo del agua, la energía es provista por el sol, el cual produce la evaporación y además provee la energía para los sistemas climáticos que permiten el movimiento del vapor de agua, nubes, de un lugar a otro. De otro modo siempre llovería sobre los océanos. Los organismos juegan un rol muy importante en el ciclo del agua. La mayoría contienen importantes cantidades de agua, hasta un 90% en peso. Animales y plantas pierden agua de sus cuerpos por evaporación. En las plantas, el agua tomada por las raíces se mueve hacia las hojas, donde se pierde por transpiración. Tanto en plantas como en animales, la ruptura de los carbohidratos, azúcares, para producir energía de respiración, produce CO2 y agua. Como los productos de desecho, la fotosíntesis interviene en esta reacción, el agua y el CO2 se combinan para formar carbohidratos. Muy bien, muchachos, continuamos la próxima clase con el siguiente ciclo, según la programación que tenemos y según su compendio.